tema de la santificación es un tema apasionante que tenemos que pasar muchas páginas de la Sagrada Escritura para ir aprendiéndolo, y por supuesto que en esta prédica no vamos a agotar este tema, sino que lo vamos viendo paso a paso. Así, a modo de resumen o de recapitulación, mejor dicho, estamos viendo desde el capítulo 6 al capítulo 8 la doctrina de la santificación. Como dijimos en su momento, muertos al pecado, vivos para Dios, nuestra unión con Cristo. La condenación es tratada por el apóstol Pablo desde el capítulo 1, verso 18, al capítulo 3, verso 20. Aquí está la condenación de todos los hombres. La doctrina de la justificación está tratada en Romanos capítulo 3, del verso 21, al capítulo 5, verso 21. Y la santificación está tratada en el capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8 de la carta a los romanos. La doctrina de la justificación solo por gracia, solo por la fe, aparte de los méritos, aparte de las obras, es gravemente o grandemente atacada por dos grupos llamados los legalistas y los antinomianos. Eso ya lo dijimos en su momento. El legalista siempre buscará algo que hacer para ganarse el cielo, para estar tranquilo con su conciencia. No puede haber algo, o mejor dicho, no puede existir la verdad o la posibilidad de que Cristo lo haya hecho todo. Algo tendremos que hacer nosotros para ganarnos el cielo. Ese tipo de legalista, muy anidado en una gran ala del pueblo pentecostal, si usted quiere, carismático, o mejor dicho, arminianos, parten de esa base, de que el hombre en realidad dentro de sí tiene una facultad que todavía puede decidirse por Dios. ¿Ya? Es como que Dios ponga el 50% y el pecador ponga el otro 50%. ¿Hablan de libre albedrío todavía? Todos tenemos un libre albedrío. Depende a lo que queramos llamarle libre albedrío. Si hubo un hombre que tuvo libre albedrío, fue Adán. Después de Adán, el libre albedrío no existe en el ser humano, puesto que todos quedaron bajo esa condenación, porque ya usted lo sabe, yo lo sé, porque nuestro primer representante legal o federal, nuestra primera cabeza federal, Adán, nos hereda a nosotros dos cosas, que es la condenación y la muerte eterna. Por lo tanto, ¿de qué libre albedrío podríamos estar hablando si el hombre está muerto, como dice Romanos capítulo 3? No hay nada bueno en él, no hay quien busque a Dios, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, todos a una se desviaron, a una se hicieron inútiles. El hombre no quiere buscar a Dios. Ahora, si decimos que el hombre tiene libre albedrío para elegir en esta vida mundana qué actos cometer o qué vida seguir, pero todo está bajo el pecado, le concedo ese punto de que el hombre tiene libre albedrío, libre albedrío para elegir entre qué pecado cometer o no. Ya le doy ese punto. El hombre tiene libre albedrío, tiene la facultad de decidir. Desde ese punto de vista, tiene facultad, usted tiene facultad para elegir qué carrera estudiar, tiene libre albedrío para ver en qué va a trabajar, tiene libre albedrío para ver dónde va a vivir, tiene libre albedrío con cuántas se va a casar, y ahí para no las entiende. Pero decir que el hombre tiene libre albedrío para volverse a Dios, no es así, no tiene esa facultad, porque el hombre no puede ni quiere buscar a Dios. Entonces, el legalista dice, no, es que el hombre
conserva algo y ese algo lo lleva a, en un momento, cuando se le predique el Evangelio, ese algo lo lleva a volverse a Dios. La palabra del Señor dice otra cosa. Dice que el hombre está muerto en delitos y en pecados. Efesios capítulo 2. Si quieren vayan allá. Efesios 2. No es algo que se le ocurra al pastor, sino que lo dice la palabra del Señor. Efesios capítulo 2. Y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? 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 Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales vivisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de los desobedientes, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En los deseos de nuestra carne. ¿Qué es lo que produce la carne? Carne. Las obras de la carne producen muerte. Todo terreno. Entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo mismo que pasa con el apóstol Pablo, con su conversión, lo mismo que pasó con nuestro pastor. ¿Se acuerdan cuando nuestro pastor decía, yo no quería ser evangélico? Es más, él decía que simpatizaba con los evangélicos. ¿No? ¿Qué decía? Los hermanos antiguos. ¿Qué decía nuestro pastor? Él odiaba a los evangélicos. Sobre todo esos que daban mal testimonio, esos legalistas. Falda larga, pelo largo, lengua larga. De esos abundan esos legalistas que quieren, se ponen toda esa paquete de regla encima porque ellos quieren hacer algo para la salvación. Hay que sudarla, hay que sufrirla para llegar. No, hermano. Nosotros estamos aquí. Nosotros vamos camino al cielo. Nosotros tenemos salvación y vida eterna. Todo, absolutamente todo, por los méritos de su Hijo Jesucristo, del Señor Jesucristo. Nosotros no hemos aportado nada a nuestra salvación. Hay unos teólogos que dicen, perdón, sí, hemos aportado algo. El saco que traíamos. La mochila con pecado que traíamos, ¿cierto? ¿Cuál fue el aporte suyo y mío a la salvación? Ese saco, esa mochila que traíamos con pecado. La salvación, el Evangelio es una obra de Dios desde principio a fin. ¿Qué gloria nos podemos llevar nosotros? ¿Qué mérito tenemos nosotros? Ya pasamos un buen rato por el capítulo 3, cuando decía el apóstol Pablo, toda jactancia, toda vanagloria, todo orgullo queda excluido. ¿Dónde está la jactancia de ser cristiano? Queda excluido. Por eso es inconcebible que un cristiano sea orgulloso. Es inconcebible que una cristiana sea vanagloriosa, jactanciosa. ¿De qué nos vamos a gloriar? De absolutamente nada. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para manifestar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad
para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, el legalista siempre partirá de la base de que el hombre no es que estaba muerto, sino que estaba gravemente dañado, enfermo, pero que conservaba la facultad de volverse a Dios. Eso no tiene asidero, no tiene argumento bíblico, puesto que ya fuimos a Efesios capítulo 2 cuando él dice que Él, Dios, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿De qué libre albedrío podemos hablar si todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo está infectado, afectado por el pecado? Nosotros éramos lo que se dice, estábamos, ¿cómo se dice? Se me fue la frase en este momento de depravación total. O, si no me parece la frase, corrupción radical, como enseña el profesor y pastor que está en los brazos del Señor, R.C. Sproul. Entonces los legalistas piensan que en última instancia nos ganamos el favor de Dios por nuestros méritos u obras. Dios me diste la salvación, ahora me toca a mí, en mi fuerza, conservarla y luchar para no perder la salvación. Oiga, si fuera por nosotros, todos los días perderíamos la salvación porque no se puede luchar en nuestras propias fuerzas. Es Dios que nos salva, nos da la gracia, somos salvos por gracia, y la gracia nos capacita para mantener a raya el pecado, para mantener a raya la tentación. Del principio a la mitad y al final. ¿Qué dicen los legalistas? Que en última instancia nos ganamos el favor de Dios por nuestros méritos u obras. Dicen que la doctrina de la justificación por la fe promueve el pecado, por lo mismo que decíamos en el capítulo 5, verso 20, cuando dice el apóstol Pablo que cuando abundó la gracia, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Por otro lado están los antinomianos, o el antinomianismo, que están contra la ley, específicamente contra la ley de Dios. Piensan que somos salvos por gracia, no por obras. Hasta ahí está todo bien. Ya Cristo obedeció la ley en nuestro lugar, hasta ahí vamos bien. Pero dicen que nosotros estamos exentos de obedecerla. Ahí ya nos apartamos y no concordamos más con ellos. Dicen que ellos no deben exigirla, no debe exigírsele a ellos cumplir la ley, puesto que el Señor la cumplió. Nosotros, y usted se recordará ese día domingo cuando hicimos clara diferencia respecto a la ley de Dios en la justificación y la ley de Dios en la santificación. Entonces, los antinomianos dicen, nosotros no tenemos ley que cumplir, estamos en la gracia, o lo que llaman la hipergracia. ¿Ha escuchado usted hablar de la hipergracia? Estamos en la gracia. Mi pastor, me voy 6 meses de la iglesia. Nos vemos el próximo año. Total, estamos en la gracia, mi pastor. Voy un rato al mundo, voy y vuelvo, pero yo soy salvo. Estamos en la gracia, pastor. Entonces, tenemos una libertad y tenemos que aprovechar esa libertad, mi pastor. Entonces se aprovechan de esa gracia, como dijimos en su momento Judas versículo 4. Se aprovechan de la gracia y la usan como ocasión para la carne, como libertinaje. La gracia nos liberta, somos salvos por gracia, pero la gracia nos faculta también para vivir este proceso de santidad. Y al contrario de los antinomianistas, nosotros creemos firmemente que la ley de Dios está vigente y nosotros debemos de cumplirla, no para ganarnos el cielo, sino como una guía moral
de este reino, porque usted, desde que el Señor lo hizo nueva criatura y parte de este reino, usted no vive la vida cristiana chipe libre o como a usted se le ocurra, sino que el Señor de su vida, que es Cristo el Señor, si es Señor de su vida, y si cree usted que el reino de Dios está entre nosotros, aquí hay reglas, porque aquí está el Rey de Reyes, Señores y Señores, y hay reglas, y nosotros como somos sus súbditos, tenemos que cumplir estas reglas, estas leyes. Vienen llegando algunos hermanos ahí, por favor, algunos hermanos que nos acomoden. No sé qué pasó con las hermanas de los Jacobo, las casilleras, poco duró eso, vamos a tener que ir de otra forma. Acomodemos a los hermanos, por favor. Hermanos antiguos, sean acomedidos, si usted queda parado, no importa. Pero hermoso que queden hermanos parados, ¿cierto? Triste cuando las vacas están peladas, ¿cierto? Así, no importa que los hermanos antiguos queden parados. Algunos se hacen los dormidos, que son fillos de... No importa que los hermanos queden parados y por último hacen flexiones, danzan ahí al Señor. Los antinomianos dicen, debemos pecar más para que podamos ver de mejor manera la gracia de Dios, basado en el capítulo 5, verso 20. Pero Pablo señala en el capítulo 6, verso 1, que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde. Pero el Evangelio enseña algo totalmente distinto a los que creen los antinomianos. Es la misma gracia de Dios que perdona nuestros pecados, también nos liberta de la esclavitud del pecado para que podamos vivir en santidad. ¿Se acuerda que en su momento dijimos la confesión de Westminster en su catecismo mayor en la pregunta 77, en qué difiere la justificación de la santificación? ¿Se acuerda que hicimos una clara distinción? ¿Qué es la justificación? ¿Qué es la santificación? Son dos cosas distintas, pero van inseparablemente unidas. En la justificación somos libertados de la culpa del pecado. ¿Me está entendiendo, verdad? En la justificación somos libertados de la culpa del pecado. Ya no nos martirizamos, ya no nos torturamos con el pecado, porque el Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados en la altar de la cruz, pasados, presentes y futuros. Ya somos libertados de la culpa. Vivimos en esa libertad que nos ha dado el Señor. La justificación provee al pecador, a todos nosotros, a todos los que han nacido de nuevo, la justificación provee libertad de la culpa del pecado. La santificación provee poder para vencer o mantener a raya el pecado. La justificación nos liberta de la culpa del pecado, la santificación nos capacita para poder pelearle la guerra al pecado y mantenerlo a raya. Somos salvos solo por gracia, solo por medio de la fe, no por gracia más nuestras obras, no por fe más nuestros méritos. Pero debemos de decir que todo el que es justificado también es santificado. No existe un cristiano que haya sido solamente justificado y que actualmente no esté siendo santificado. Eso es inconcebible. Si alguien no está siendo santificado es porque revise su vida, su testimonio, a lo mejor no es nueva criatura, a lo mejor es que el Señor no lo ha salvado todavía. La santificación es el resultado de la justificación. Por eso Pablo reacciona tan enérgicamente a este pensamiento de los antinomianos, cuando dice en el capítulo 6, versos 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿De dónde saca este argumento? Él continúa con esta
forma de hacer un diálogo o un debate conocido como diatriba, un hombre imaginario, él va respondiéndonos y estas preguntas nos sirven de mucho a nosotros en la exposición del Evangelio y la carta a los romanos. ¿De dónde saca Pablo esta frase? Lo saca del versículo 20 del capítulo 5, cuando dice que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces los pillos decían, entonces pequemos más para que la gracia sea más abundante. Me gusta pecar porque al Señor le gusta perdonar. ¿Se acuerda el filósofo, poeta de religión, aún en que él decía eso? Me gusta pecar porque a Dios le gusta perdonar. El mundo está organizado de una forma tan sorprendente. Entonces el apóstol Pablo se opone tajantemente, enérgicamente a esa postura de que hay que pecar más para que la gracia abunde más todavía. Por eso dice en el versículo 1 y 2, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Cuando usted y yo nacimos de nuevo, yo creo que todos entienden acá esa frase, nacer de nuevo, cuando el Señor nos da vida nueva espiritual, perdona todos nuestros pecados. Cuando nacimos de nuevo, allí estábamos muriendo al pecado. Estábamos muriendo para el mundo. El que no está siendo santificado quiere decir que nunca ha sido justificado, nunca ha sido salvado. La doctrina de la santificación es tan importante que las Sagradas Escrituras dicen que sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Sin santidad nadie verá al Señor. Sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. La fe que salva nos une a Cristo y esa unión con Cristo transforma progresivamente para parecernos cada día más y más a Cristo por el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver 3 puntos en esta noche de lo importante que es nuestra unión con Cristo, y de ahí depende todo nuestro entendimiento y cómo vivamos el Evangelio. No lo que yo sienta, no lo que yo crea, sino lo que la Santa Biblia dice respecto a usted y a mí. ¿Les parece? En primer lugar, nuestra unión con Cristo. Dios nos ha unido a Cristo desde el instante en que creímos en Él. Recuerde la parábola de Juan 15. Jesús, siendo la vid verdadera, todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado, y todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo podrá para que lleve más fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Todo pámpano que lleva fruto, mi Padre lo cortará, lo abonará, le sacará, ¿cierto? Todo lo que impide el crecimiento al pámpano, lo abonará, lo regará, lo cuidará, le dará las vitaminas al pámpano para que lleve más frutos. Nosotros tenemos que perseverar, permanecer en la vida, porque separado de Él nada podemos hacer. Estamos de tal manera unidos al Señor Jesucristo y de esa manera recibimos vida en abundancia por Él. ¿Qué dice? Vuelvo a leer del 1 al 3. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte?
¿Qué es lo que simboliza el bautismo? En su momento dijimos que era así como una figura que ejemplificaba sumergir una tela o sumergir la lana en una tintura. Luego al sacarla ya no viene la lana blanca, sino que viene teñida. Por ejemplo, un color rojo. Allí la señora que está en el sur especialmente va allí a la naturaleza, algunas ramas, algunas hojas, algunas raíces. Si quiere teñir la lana de un color terracota, por ejemplo, ya tira las raíces, hace abrir el fondo y sumerge la lana, blanquita la lana, y luego la hierve y saca la lana totalmente teñida color terracota. Eso significa, de un modo muy gráfico, el bautismo. Nosotros somos muertos con Cristo, morimos para el mundo, morimos para el pecado, y lo que nace, lo que resucita, ya no es el mismo Manuel, ya no es el mismo Pedro, ya no es el mismo Carlos, ya no es el mismo Luis, sino que nace un hombre totalmente nuevo. Eso es lo que simboliza el bautismo. Cuando viene el adulto aquí y lo metemos a la piscina y nada, y dice el hermano, déjenme un ratito mi pastor para santificarme más, y el bautismo no salva. El bautismo es una profesión de fe del adulto, especialmente de lo que ya ha pasado en su corazón. ¿Me está comprendiendo? ¿Qué simboliza el bautismo? Simboliza lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Siempre decimos nosotros que el bautismo es algo que el candidato hace frente a la comunidad cristiana. Es una profesión de fe. Está demostrándole a los hermanos que él es cristiano, que ha nacido de nuevo. Siempre lo vemos desde el punto de vista del hombre. Pero aquí la palabra del Señor nos cambia la perspectiva y nos dice que simboliza lo que Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Leamos, por favor, del verso 2 al verso 7, y todos los textos y los verbos están en tiempo pasado. Y va a ver usted allí qué participación tuvo allí en su salvación y se va a sorprender. Del verso 2 al verso 7, todos los verbos están en tiempo pasado. Vamos. Los que hemos, tiempo pasado, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos, tiempo pasado, sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados juntamente con él, con Cristo, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos tiempo pasado, plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no vivamos más para el pecado. Porque el que ha muerto, tiempo pasado, ha sido justificado o libertado del pecado. Todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios vienen a ser nuestras únicamente porque estamos unidos a Cristo Jesús por la fe. Repito esa frase. No es que se gane usted una bendicioncita más, una bendición extra, no. Todas las bendiciones que nosotros recibimos de parte de Dios vienen a ser nuestras únicamente porque estamos unidos a Cristo Jesús por la fe. Él ganó todas esas bendiciones para proveerlas a nosotros ahora. Eso lo dice 2 Corintios 2. Todas las bendiciones son en Él. Sí, amén. Por medio del Señor Jesucristo. En la salvación, Dios nos da a Cristo para que habite en nosotros por medio de su Espíritu.
la salvación se nos dé solamente el título, tú eres salvado o eres justificado, sino que en la salvación Dios el Padre nos entrega a la persona de Cristo. La salvación es más que recibir cosas, Dios nos da a Cristo y Él viene a morar en nuestros corazones por intermedio del Espíritu Santo. Eso lo dice y lo aclara de mejor manera 1 Corintios capítulo 1, versos 30 y 31. Primera a los Corintios, capítulo 1, versos 30 y 31. Mas por Él, o sea por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual ha sido hecho por Dios. Todo eso significa Cristo para nosotros. Sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Nuestra unión con Cristo es un misterio, porque si alguien pudiera explicarlo así, tan a la perfección en esta tarde, lo invito aquí, por favor, pase y explíquelo. Es una unión que de a poquito nosotros lo vamos entendiendo. Es un misterio. Lo dice el apóstol Pablo aquí en Efesios capítulo 5, verso 32. Nuestra unión con Cristo, el apóstol Pablo lo ejemplifica con el matrimonio. ¿Ya? Así como, hermano, hermana, usted está unido a su mujer y ya no son una sola carne, perdón, no son dos carnes, no son dos personas, sino que son una sola carne. Así nosotros estamos unidos a Cristo y ya no solo somos dos espíritus, sino que un espíritu somos con Él. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso! Hablar del matrimonio. ¡Qué alegría! Les revivió la cara a ustedes. Miren, cómo nos están despertando. Matrimonio, dijeron. Matrimonio. Para mí han sido como 5 minutos. Pero debajo del agua, dijo yo, que son ustedes. Así como es hermoso el matrimonio, así lo ejemplifica el Señor en su palabra. Gatito, gatita, cielito, cielita, chanchito, chanchita. Vamos a Efesios capítulo 5. El apóstol Pablo dice que nuestra unión con Cristo es parecido al matrimonio. Dice que es un misterio, un gran misterio. Estamos hablando de grandes verdades. Que Dios nos dé la gracia a través de su Santo Espíritu para entender estos grandes misterios, estas grandes verdades. Estamos todos aprendiendo y estamos dándonos cuenta de que nuestra unión a Cristo ha resultado y ha redundado en tantos beneficios eternos y temporales. Entonces, ¿qué dice Efesios 5? Todo el 31 dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre. Estaba hablando del Génesis cuando, ¿cierto? Comienza Dios a instituir, valga la redundancia, la institución del matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. ¿Ya? Yo tengo 2 hijos en edad adulta ya, que potencialmente nos pueden ir dejando solos a nosotros. Dejarán a su padre y a su madre
y se unirán a su mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mire, y los dos serán una sola carne. Pero mire lo que dice el verso 32. Grande es este misterio. No es un misterio, sino que es un gran misterio. Este del matrimonio. Cuando se casa la gatita con el gatito y tienen gatitos chicos. Dice, ya no serán dos personas, sino que serán una sola carne. Dice en el verso 32, grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Toma el ejemplo del matrimonio, que ya no son dos, sino una sola carne, y dice, grande es este misterio. Así como sucede en el matrimonio, sucede con Cristo y la iglesia. Ya no son dos, sino que son uno solo. Está la unión suya con Cristo que ya y mía con Cristo ya no somos dos, sino que somos uno solo. Y lo que Dios unió, ¿qué dice? No lo separa el hombre. Es tan fuerte la unión que tenemos con Cristo que nadie, ni el diablo con sus garras sucias, cochinas, mugrientas, la puede volver a ser o separarnos. ¿Se está dando cuenta de que esta unión, querido hermano, es tan fuerte, tan íntima como el matrimonio? Aun cuando el matrimonio pelee, no debería ser, pero de que se da, se da. Es más, yo con observarlos un minuto a ustedes, sé quién anda peleando. Cuando el matrimonio está todo bien, tomados de la mano, abrazados. Yo he visto hermanos aquí, aquí se ve para allá, hermanos que más besos, más pendientes de su gatita que de la palabra. Pero cuando andan medios encontrados, la hermana para el lado del coro y o lo mandan de portero. No es por decirlo lo que hay claro. Fue algo que fluyó. En el matrimonio van a haber desavenencias, van a haber desajustes. Hay días que la mujer se levanta con el pie izquierdo, o semanas enteras, o el hermano se levanta, etc. Pero no por eso dejan de ser matrimonio. No es por lo que, no se me pierdan, no se me distraigan, no es por lo que sientan, porque a veces en esa instancia, ¿a cuánto le gustaría volver a ser soltero? Y ahí y nos ponemos bíblicos también y decimos, ¡ay, Señor! ¿Por qué no me hiciste como el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se dice que no tenía esposa, tenía el don de continencia. Libértame, Señor, para servirte mejor. ¡Saca esta chascona de aquí! ¡No! Usted está jodido ya. Los que estamos casados, felizmente casados ya, independientes si tenemos alguna diferencia, algunas peleitas pequeñas, la unión no se basa en eso que pintamos momentáneamente. La unión se basa por el pacto que hicimos aquí un día en la casa del Señor. Sea más rica. Y eso no quiere decir monetariamente solamente, sino que... ¿Usted me entiende? Los hermanos dicen... No, ¿cómo es, hermano? Mire, sea más rica o más gorda. No, eso no lo dice el ritual. Sea más rica o más pobre.
Y el hermano tenga feo o quede calvo, o esas calugas se conviertan en bolsas de manjar. Y el pastor nos pregunta, ¿prometéis? ¿Quiere casarse con ese hombre? Sí, yo quiero, sí. ¿A lo varón quiere? Sí. ¿Juráis o prometéis? No juráis y prometéis. No somos agnósticos, no somos ministros, eso, Pablito. Póngale la amiga, la novia, y etcétera, viceversa. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Nosotros estamos unidos en matrimonio por el pacto que hicimos, independiente si un día usted se crea soltero y ¿verdad que estoy casado? No, se me ha olvidado a mí. Hay algunos que se lo olvidan más de la cuenta, muy seguido. Y lo mismo que pasa en el matrimonio sucede con el Señor Jesús. Van a haber días que usted a lo mejor no se va a sentir hijo del Señor. A lo mejor van a haber días que no se va a sentir cristiano. ¿Cómo voy a ser cristiano yo si todavía veo que el pecado batalla contra mí? Vamos a llegar ahí. A lo mejor yo no soy evangélico, a lo mejor yo no soy cristiano porque yo veo a los demás hermanos felices, yo veo al pastor feliz, yo veo a la pastora feliz, yo veo a los hijos del pastor feliz. Como que nunca tienen batalla por el pecado, como que viven una vida feliz, en victoria, y yo estoy aquí pasándola. No, es que no le han contado toda la verdad a usted. Todos nosotros, del pastor para abajo, vamos luchando, se la vamos peleando al pecado. Ya hemos sido libertados del pecado, pero el pecado cree que todavía es nuestro dueño, es nuestro amo, y él quiere y vuelve y nos hace la guerra, y vuelve y nos tienta. Es allí donde nosotros tenemos que darle la pelea al pecado. ¿Me está comprendiendo? Pero todos tenemos esa lucha, todos tenemos esa guerra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a tener esa guerra? Hasta el último día cuando el Señor venga por nosotros. Es difícil. Nadie nos dijo que iba a ser fácil. Pero con Cristo somos más que vencedores. ¿Me está comprendiendo? Grande es este misterio. Más yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, así como está unida el matrimonio, está unido la iglesia al Señor Jesucristo. Es lo que Dios prometió. Independiente si usted un día se sienta cristiano o no se sienta cristiano. No depende de lo que sienta usted, no depende de lo que siento yo. Depende de lo que el Señor hizo en su pacto, en el pacto de gracia, en el nuevo pacto. Qué maravilloso. Y eso no lo rechace nadie. Segundo, por causa de nuestra unión con Cristo, hemos muerto al pecado. ¿Estamos unidos a Cristo? Hemos muerto al pecado. Son verdades que usted tiene que ir aprehendiéndolas, asimilándolas, creyéndolas y atesorándolas en su corazón. Ya usted y yo hemos sido muertos al pecado. Vamos a ir nuevamente a Romanos capítulo 6 del verso 2. Por causa de nuestra unión con Cristo hemos muerto al pecado. Versículo 2 dice que hemos muerto al pecado. Versículo 3 dice que somos bautizados en su muerte. Verso 4, sepultados con él por medio de su muerte en el bautismo. Verso 5, plantados o unidos a él en la semejanza de su muerte. Verso 6, nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Verso 7. Verso 8, verso 9, verso 10 y verso 11 mencionan la palabra morir. Entonces, no es casualidad que tantas veces
el apóstol nombre la palabra morir o muerte. Por causa de nuestra unión con Cristo, hemos muerto al pecado. Volvamos a Romanos 6, por favor. ¿Qué dice el verso 2? Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Verso 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Otra vez la palabra muerte. Verso 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados o unidos juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y el verso 7, el verso 8, chequen ustedes en su Biblia. Verso 9, verso 10 y verso 11 menciona la palabra muerte o la palabra morir. O sea, ¿qué más argumento queremos? Que si estamos unidos a Cristo, hemos muerto al pecado. Si tú eres cristiano, tu antiguo yo, descendiente de Adán, ha muerto. Si decimos que somos cristianos, nuestro antiguo yo, descendiente de Adán, ha muerto en el instante mismo de ser unido a la persona del Señor Jesucristo. Dios ya no nos trata como un pecador culpable, porque el antiguo yo fue ejecutado y fue reemplazado por un nuevo hombre cuya vida está escondida con Cristo en Dios. Es por eso que ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Una verdad tan grande. Si usted es cristiano, si usted es hijo de Dios, este versículo es para usted. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pablo muchas veces en sus cartas nombra a la iglesia como los que están en Cristo, en el Señor, en Cristo el Señor, unidos a Él. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo el Señor. Pero, el pecado ya no puede gobernarnos a su antojo, porque hemos cambiado de dueño, hemos cambiado de ciudadanía, y eso es clave que lo entendamos. El pecado ya no es nuestro amo, no es nuestro dueño, no es nuestro Señor. El pecado ya no nos puede gobernar a su antojo, porque hemos cambiado de dueño, hemos cambiado de ciudadanía. ¿Qué es lo que pasa? Se lo grafico con un ejemplo muy didáctico. Muchos pastores toman el ejemplo de cuando Abraham Lincoln el 1 de enero de 1863 dicta un decreto donde pone a través de ese decreto y le da la libertad a todos los esclavos negros de Estados Unidos. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que el día 2 de enero, a lo mejor, al otro día, los esclavos no se sentían libertados. A lo mejor veían a su antiguo dueño y le temblaba las piernas, y si el antiguo amo
les ordenaba algo, iban corriendo a hacerlo porque todavía quedaba en su mente, en su corazón, en su costumbre, su mentalidad de esclavo. ¿Me está comprendiendo? Recapitulo, no se me desconcentre. Entonces, Abraham Lincoln, el 1 de enero de 1863, dicta una ley en la guerra de secesión, en la guerra civil norteamericana, y en esa ley, en ese decreto, todos los esclavos de hoy en adelante quedan libres. Pero el esclavo, como tenía mente de esclavo y solamente sabía hacer cosas de esclavo, el día 1, al día 2 de enero no se iba a sentir libre, iba a ver a su dueño, iba a correr a hacerle reverencia, a sacarse a su país y decir, mande bajón. Porque tenían mente de esclavo. Ese ejemplo es muy bueno, muy atingente para lo que ha pasado con nosotros. En nuestra vida mundana solamente hacíamos una cosa que era pecar y pecar, y nos salía normal porque estábamos acostumbrados a eso. ¿Se acuerdan cuando les puse el ejemplo del perro? Que ustedes encontraron tan filosóficos. ¿El perro ladra para demostrar que es perro? ¿O el perro ladra porque es perro? ¿El perro ladra para demostrar que es perro? ¿O el perro ladra porque es perro? El perro ladra porque es perro. Entonces el pecador peca no para demostrar que es pecador, lo malo que es. El pecador peca porque no sabe hacer otra cosa. El pecador peca porque es lo único que sabe hacer. Entonces cuando el pecador es libertado del pecado, no la puede creer lo que ha pasado en él. Le pasa lo de los esclavos negros, con esa mente de esclavo toda una vida. Pues bien, eso es lo que ha pasado con nosotros. Cristo el Señor nos ha libertado. Estamos unidos a Él en su muerte, en su resurrección, en su ascensión, en su entronización. Y ahora hemos sido libertados del pecado. Ahora el pecado ya no es más nuestro amo, el pecado no es más nuestro Señor. El pecado no nos puede gobernar a su antojo porque hemos cambiado de dueño, hemos cambiado de ciudadanía. En Adán estábamos bajo el dominio del pecado y la muerte. Ahora estamos en Cristo, estamos bajo el dominio de la gracia y de la vida. Y todo esto debe ser evidente en nuestro carácter y en nuestra conducta. En Romanos 6, verso 1 y verso 2, Pablo no está diciendo que es imposible que los creyentes pequen. Hemos sido libertados. Aquí hay un delgado hilo. Si usted está concentrado, presta atención, va a entender, o si no, va a ser un solo nuestro prevenir. Pablo no está diciendo que es imposible que los creyentes pequen, porque si fuera imposible que los creyentes volvieran a pecar, como decía Juan Wesley, ¿cierto? La segunda obra de gracia que viene la conversión, y luego la segunda obra de gracia que viene la santificación completa y perfecta ahora, y ya nunca más vamos a tener problema con el pecado, solamente esperar con las alas, que ya no están saliendo las alitas, esperar el día del Señor. No es así. Vamos luchando con el pecado, vamos dando la pelea. Cada día vamos en este proceso, un poco más santo, un poco más santo. Seremos 100% santos cuando Cristo aparezca en el último día por nosotros. Y esto mortal se transforma en inmortalidad. Y esto corruptible se transforma en incorrupción. Este bendito día que está pronto a llegar. Y la iglesia dice, este bendito día ya seremos total y definitivamente desvinculados, no tendremos ningún nexo, ninguna relación con el pecado, no tendremos ninguna batalla, ninguna lucha con el pecado, porque seremos glorificados. Mientras ahora estemos, tenemos que darle la pelea al pecado. Ya no es nuestro amo,
ya no es nuestro Señor, pero Él pretende todavía engañarnos a nosotros, que es nuestro amo, que es nuestro Señor. Tal como los negritos que fueron libertados por el decreto de Abraham Lincoln, tenían la mente de esclavos, no podían creer que habían sido libertados. Muchas veces eso pasa con nosotros. Cristo nos hizo libres y podemos mantener a raya el pecado. No es nuestra fuerza, sino que de aquí entra el bendito Espíritu Santo a pelear por nosotros, a ayudarnos en nuestra debilidad para mantener a raya el pecado. ¿Le parece? Pablo no me está diciendo aquí que es imposible que los creyentes pequen, porque si fuera así, no tendría sentido la exhortación del verso 12, verso 13, que es un mandamiento. Vamos allá. ¿Qué dice el verso 12? No reine, y esto es un mandamiento, no es una sugerencia. Este es el primer mandamiento que veímos aquí en todo lo que hemos recorrido de la carta del apóstol Pablo. Este es el primer mandamiento. Ya hemos sido libertados, por lo tanto, es un mandamiento. El verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Se da cuenta que está diciendo que nuestro cuerpo es mortal, terreno? Ya hay mucha lucha con eso. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Concupiscencias son todos los apetitos desordenados de la carne. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vivos, vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Es inconcebible que un creyente continúe viviendo una vida dominada por el pecado. Nosotros ya hemos sido libertados del pecado. Usted y yo estamos facultados por el Espíritu Santo, estamos capacitados por el Espíritu Santo para mantener a raya el pecado. No digan entonces, no sé si voy a poder o no me la va a ganar, no. Usted y yo ahora hemos sido libertados del pecado. Dios nos ha dado el Espíritu Santo que está con la iglesia, que nos da la gracia, nos da el poder y nos faculta para darle la batalla al pecado. El que peca, peca porque quiere pecar. ¿Me está comprendiendo? El que peca, peca porque quiere pecar. Pero no es que el pecado sea su Señor, si usted es una criatura, ya el pecado no es su amo, no es su dueño, no es su rey. Cristo es su rey, Cristo es su amo. Hemos sido libertados del pecado y ya estamos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda día tras día para dar la pelea. Por eso dice aquí, no reine pues el pecado en vosotros. Si nuestro antiguo yo, esclavizado al pecado, muerto, ¿cómo es posible que sigamos viviendo como si estuviera vivo? El pecado continúa siendo un problema para el creyente, claro que sí. El pecado continúa siendo un problema para nosotros, porque aún continúa siendo un enemigo peligroso del cual debemos cuidarnos, pero ya dejó de ser nuestro rey. Es imposible que un verdadero creyente quiera regresar a su antigua vida de pecado o rebeldía contra Dios, porque su antiguo yo ha muerto y ha sido libertado de ese esclavitud. ¿Cierto que es verdad eso? Usted que ha nacido de nuevo, usted que es cristiano, no siente el deseo de volver a su vida antigua, ¿cierto? ¿O alguien quiere regresar allá? ¿Cierto que no nos nace? No nos encontramos en el mundo. ¿Sabe el deseo genuino que hay en nuestro corazón? Deseamos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, ser mejores para el Señor, ¿sí o no? ¿Está ese deseo en su corazón? Somos imperfectos, vamos luchando con el pecado, estamos claros con eso.
Pero no me digas que hay un deseo ferviente en nuestros corazones de ser mejores cada día más y más para el Señor. Y ser cada día más santos. ¿Está ese buen deseo en su corazón? Cuando usted peca, se avergüenza, se enoja consigo mismo, viene a Cristo en arrepentimiento y fe, o le da lo mismo. No nos da lo mismo. Eso es un claro indicio de que usted es nueva criatura. Si le diera lo mismo pecar, si le diera lo mismo alejarse, si le diera lo mismo cumplir la ley, si le diera exactamente lo mismo, usted no es nueva criatura, usted es un mundano. No es nueva criatura. Pero si en su corazón sabe que va luchando con el pecado, sabe que ha sido libertado del pecado, sabe que algunas veces va a pecar, sin embargo Dios sigue intercediendo, Cristo el Señor sigue intercediendo por nosotros. Cristo es Dios, sigue intercediendo por nosotros como estamos aprendiendo en la escuela dominical. Que hoy, precisamente, en este instante Cristo intercede por usted y por mí. Y hay un deseo genuino y ferviente en usted de ser cada día mejor, consagrarse cada día más y más. Y usted sabe que la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Si está ese deseo genuino en su vida, yo le digo con toda propiedad, estoy autorizado porque la Biblia me autoriza. Este pastor le dice, usted es nueva criatura, usted es hijo de Dios, tiene la simiente del Señor en su corazón. Cada día el Espíritu Santo nos va a ir capacitando y vamos a ir venciendo y mantener a raya el pecado. ¿Saben de qué estoy hablando? Lo que en teología se llama la mortificación del pecado. Hay que mortificar el pecado. Ya hemos sido libertados, ya no es nuestro rey, pero Él quiere y pretende hacernos creer que es nuestro rey, nuestro amo. Lucas capítulo 4, ya me quitó el tiempo. Vaya usted allá en su casa, dice que el Señor Jesucristo cuando se presentó a la sinagoga y se le dio el libro de Isaías, cuando dice el Espíritu del Señor está sobre mí, qué maravilloso. Por cuanto me ungió Dios y me ha mandado a predicar el Evangelio a los enlutados, espíritu o manto de alegría, a predicar el año agradable del Señor, vista a los ciegos, a predicar el año agradable del Señor, y aquí quiero llegar, y a los presos, ¿qué más dice? A predicar el año agradable del Señor, y a los presos, apertura de la cárcel. Usted y yo éramos presos del pecado, y Cristo nos abre la cárcel y ahora somos libres. El pecado cree y pretende engañarnos de que es nuestro amo, nuestro rey. Ya hemos aprendido por la palabra de que ya no es más nuestro amo, nuestro rey. Cristo es nuestro Señor. Cristo es nuestro rey. El Espíritu Santo nos ayudará en nuestro peregrinaje que nos resta aquí en la tierra para mantener a raya el pecado. Si bien es cierto, hemos sido libertados del pecado, hemos muerto al pecado, pero todavía como estamos en este cuerpo, batallamos contra el pecado remanente. Lo que los teólogos llaman, tenemos que mortificar el pecado. Tenemos que huir del pecado, huir de la fornicación, huir de la idolatría. La palabra del Señor nos manda a huir. El que era borracho, no pase por el pasillo del supermercado, no pase por el pasillo de los licores. Un día ya pasando por el pasillo de los licores, yo, uy, largo el pasillo, al otro lado salí mareado. Que nos manda la palabra del Señor, el que robaba, no robe más. Que no se le peguen cositas del trabajo para su casa. Cuando una vez mi hermano necesitamos los cables, como el hermano me dijo, yo tengo, ¿cuántos sacos quieres?
Necesitamos los metritos de cable eléctrico. Yo llevo razón. ¿Cuántos sacos quieren? La palabra del Señor dice, el que roba, no robe más. Y no se queda ahí, sino que trabaje para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Ve? El que le pegaba a su esposa, no le pegue más. Pero no se quede ahí. Hay algunos que se ríen con risa nerviosa. Sino que ama a su esposa. ¿Cuál es el parámetro, maridos? Efesios capítulo 6. Maridos, amar a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo ama a la iglesia? ¿Cómo nos ama el Señor? Maravillosamente, tiernamente. Este es el parámetro de todo marido. Levántese un marido mentiroso que diga, yo estoy amando a mi esposa como Cristo ama a la iglesia. A ver, y lo ungimos entre todos aquí. Marido, ¿ama usted a su esposa como Cristo ama a la iglesia? ¿Se da cuenta de que nos falta tanto todavía? Es imposible que un verdadero creyente quiera regresar a su antigua vida de completa rebeldía contra Dios, porque su antiguo yo ha muerto y ha sido libertado de esa esclavitud. El creyente desea de todo corazón hacer la voluntad de Dios y cuando peca siente vergüenza. ¿Le pasa eso a usted? El creyente desea de todo corazón hacer la voluntad de Dios y cuando peca siente vergüenza por haber pecado y es traído de nuevo al arrepentimiento. Romanos 6, del 6 al 7, el verso 6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Esa palabra destruido no quiere decir aniquilado, sino que simplemente quiere decir que el pecado es hecho inoperante. Ya no podemos seguir sirviendo al pecado como si fuera nuestro rey. El pecado nos tienta, nos seduce, todavía ejerce una fuerte presión sobre nosotros, pero el pecado no puede obligarnos a pecar. Y cuando logra vencernos, en vez de alegrarnos, nos avergonzamos por haber pecado contra nuestro Señor. Le hago una pregunta de corazón a corazón. En esta noche ha venido a la casa del Señor usted. ¿Necesita arrepentirse de algún pecado? ¿Necesita pedirle perdón al Señor? ¿Se siente bien cuando peca usted? ¿O se siente podrido? ¿Se enoja consigo mismo? ¿O quiere el merchier echado atrás en la pantalla de 100 pulgadas? Tranquilo con un refresco. ¿Siente que nuestra conciencia nos acusa? Pues bien, eso es un claro indicio de que somos hijos de Dios. Nunca le creamos al diablo, después que pequemos, el diablo es experto para hablarnos a nuestra mente, a nuestro oído, y nos va a decir, a veces por gente cercana a la familia, a veces con la esposa, a veces con el marido, a veces con la esposa, a veces con el marido, a veces con los hijos. Y ahora va a ir a la iglesia, ¿cierto? ¿Alguna vez le dijeron a ustedes? Ahora va a ir a la iglesia a santificarse. Después que en el año nuevo, toda esa copa ¡ya, pues hermano! El Señor también tomó. Ya, total, va a ser un poquito más, ya. Ya, póngalo. Y después nos sentimos podridos. Después no tenemos gracia ni para pasar los frenos, ni para pedir cooperación.
Y el diablo se aprovecha y dice, te fundiste en el año nuevo. Cualquiera realidad con la coincidencia, ¿cómo es? Cualquiera coincidencia con la realidad. No, siempre me ha costado. ¿Cómo es? Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. Cualquier similitud con la coincidencia es pura realidad. ¿A usted le toca esta experiencia? No estoy pensando en usted, ¿por qué no? Después que no le dimos todo hasta el agua del torero, el diablo nos juega la psicológica y nos dice, ahora va a ir a la iglesia. ¿Qué va a decir el pastor? ¿Qué van a decir los hermanos? Mejor que ni vaya. No le haga caso al diablo. Todavía está la gracia aquí. El Señor dice, servo usted, si ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Tiene algún pecado que confesar? Ha llegado al mejor lugar. Pídale perdón a Dios. Dios lo restaurará. Pero haga un compromiso. Usted, si es hijo de Dios, ya no es más esclavo del pecado. El Espíritu Santo fue dado no solamente para que lo toque a usted desde la corriente, sino que eso es poder. Si usted quiere encontrar un hombre, con esto también, usted quiere encontrar un hombre lleno del poder de Dios, quiere encontrar una mujer llena del poder de Dios, usted es como mexicano, ¡ándale! Si usted quiere encontrar un hombre lleno del poder de Dios, una mujer llena del poder de Dios, nada más grande que este poder que decirle que no al pecado, que ir contra la corriente y que vivamos nuestras vidas en santidad el resto que nos quede aquí en la tierra. Revelarnos al pecado. No es fácil, porque el pecado es tentador. Pero ya hemos sido capacitados por el poder del Espíritu Santo para mantener a raya el pecado y mortificar nuestro pecado. Esas voces de los niños quedan grabadas porque yo tengo que hablar más fuerte y ponerme a las voces de la voz. Entonces nosotros tenemos que mortificar el pecado. ¿Qué quiere decir mortificar el pecado? Es como dejar morir de hambre un animal fiero. Una bestia fiera, usted la amarra y lo deja morir de hambre. Así tenemos que mortificar nuestro pecado. El pecado nos tienta, nos seduce, todavía ejerce una fuerte presión sobre nosotros, pero el pecado no puede obligarnos a pecar. Y cuando logra vencernos, en vez de alegrarnos, nos avergonzamos por haber pecado contra nuestro Señor. Y tarde o temprano nos volvemos en arrepentimiento y fe. ¿Cierto que eso ha pasado con nosotros? ¿Cuántas oportunidades nos ha dado el Señor? Señor, me arrepiento, me avergüenzo, no importa. Su palabra dice que abogado tenemos para con el Padre Jesucristo el justo. El Señor nos perdona y somos reintegrados nuevamente a la comunión de los santos. Tarde o temprano nos volvemos en arrepentimiento y fe. Por eso la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe. No solamente cuando creímos el primer día, sino que todos los días de nuestra vida, la vida cristiana es una vida de arrepentimiento y fe. No solamente los domingos, sino que mañana lunes también va a ser una vida de arrepentimiento y fe. El martes, una vida de arrepentimiento y fe. Y así sucesivamente. No solamente cuando nos convertimos, es toda nuestra vida aquí en la tierra de arrepentimiento y fe. Tercer lugar, y más reducido, por causa de nuestra unión con Cristo, estamos vivos para Dios. Estamos muertos al pecado, pero también debido a nuestra unión con Cristo, estamos vivos para Dios.
Eso lo dice el verso 4. Efesios 2, del 1 al 6, que ya lo leí. Los cristianos hemos resucitado juntamente con Cristo. A pesar de que el pecado mora todavía en nosotros, en nuestro corazón queremos vivir para la gloria de Dios. Segunda a los Corintios capítulo 5, verso 17, dice que somos nuevas criaturas y el fruto del Espíritu debe ser visible en nuestras vidas. La obra del Espíritu Santo en cada creyente es formar esas virtudes. La obra del Espíritu Santo, la misión, la labor del Espíritu Santo es formar esas virtudes en el creyente. Me estoy refiriendo yo a Gálatas capítulo 5, versos 22 al 24. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Más el fruto del Espíritu es, dígalo conmigo, todos juntos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esas 9 características de este fruto. Templanza o dominio propio. Esa es la labor del Espíritu Santo, formar ese carácter en usted y en mí, que es el carácter de Cristo. Nosotros debemos de saber y aprender estas verdades y atesorarlas en nuestras vidas. ¿Qué dice el verso 3? O no sabéis, debemos de saber esto. Hermanos, todos los días de nuestra vida debemos recordar esto. O no sabéis, ya lo sabemos. O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Verso 6. Sabiendo esto, ¿qué debemos saber? Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Verso 9. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de él. Por eso, dice el verso 11, que usted y yo tenemos que considerarnos muertos al pecado. Tenemos que salir de esta reunión hoy considerándonos muertos al pecado. Ya hemos dicho esto en reuniones anteriores. La muerte de Cristo es la muerte mía y la muerte suya. ¿Sí? La sepultura de Cristo es la sepultura suya y mía. La resurrección de Cristo es la resurrección suya y mía. La ascensión de Cristo es la ascensión suya y mía. Verso 11. Considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la conclusión está del verso 12 en adelante. A modo de conclusión, si hemos muerto al pecado, verso 12, el mandamiento para todos nosotros en esta hora: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, ya nunca más va a ser nuestro Señor, pues no estáis bajo la ley, sino que estáis bajo la gracia. Dios bendiga su bendita palabra en nuestros corazones.